Nostalgia. Es el sufrimiento de pensar en algo que se ha tenido o vivido en una etapa y ahora no se tiene, está extinto o ha cambiado. La nostalgia se puede asociar a menudo con un recuerdo cariñoso de la niñez, un ser querido, un lugar, un objeto personal estimado, un suceso en la vida del individuo, o un videojuego. Recuerdo cuando era muy pequeño, y veía a mi hermano con mi primo ver vídeos de Five Nights at Freddy's, donde lo conocí por primera vez, siendo un juego que me fascinó, y me volví fan desde el 2015, antes de la salida de FNAF 3. Me la pasaba viendo vídeos de la comunidad, avances de los próximos juegos, y tratando de dibujar esos personajes. No fue hasta que en el 2016 y 2018 no volví a ser tan fan de la franquicia, nomás me la pasaba hablando con un amigo nuestras teorías sobre el lore de la saga, sin nada más. Hasta que por el 2020 volví a la comunidad gracias a Capitán Pity, con su serie de cosas sin sentido en FNAF. Aún me acuerdo que por las semanas pesadas de la escuela, los fines de semana a la madrugada, me quedaba viendo vídeos de la única saga que seguía viva en ese momento. Era relajante estar solo, con la tele prendida y las luces apagadas, mientras que en el sofá de la sala, yo miraba vídeos viejos como del 2018 de FNAFtubers. Aunque ahora me pregunto, ¿qué tanto cambios Five Nights at Freddy's? Muy buenas a todo caballero o dama que vea esto, el día de hoy se cumplen 10 años desde la salida de este magnífico juego, esto lo tengo pensado desde hace mucho y por fin llegó el día para hacer esto, el día de hoy en esta fecha especial tengo pensado en hacer un vídeo sobre mi experiencia y nostalgia en esta enorme comunidad sobre máquinas asesinas en un mundo de ciencia ficción. Al principio quería hacer un compilado sobre cosas nostálgicas de la comunidad, pero es algo que se sobreexplotó tanto que ni siquiera me da un tipo de reacción al ver esto todos los años, pero en este video será algo parecido pero bajo mi propia experiencia, y cuál fue mi reacción ante tal situación. Así que sin más que decir, empecemos con este video sobre... No es sorprendente saber que Five Nights at Freddy's fue uno de los juegos de terror que cambió o revolucionó todo lo que se le hacía llamar juego de terror en esas épocas, y que posiblemente lo arruinó para futuros desarrollos después de este, solo por el simple hecho de cambiar mecánicas genéricas, y que la criatura que nos persiga sean peluches de 2 metros. Toda esta increíble lluvia de ideas, fue gracias a un hombre que tan solo estaba creando su último proyecto que no esperaría que llegara a tan lejos. Scott Cawthon, un simple hombre que se dedicaba a hacer animaciones infantiles mayormente cristianas, y juegos que no llegaban a ser tan relevantes, es increíble la cantidad de proyectos que hizo antes de FNAF. Ya todos conocemos esa historia en la que su último videojuego, que era en ese entonces Cheapers Lomberco, fue un fracaso en la crítica, diciendo que sus personajes parecían animatrónicos sin vida, algo que se le terminó dando la idea a Scott de hacer un último juego dedicado al terror que se trate de eso, animatrónicos espeluznantes. Cuando conocí FNAF no puedo negar que al principio me daba miedo, un pequeño niño observando un juego de terror es algo obvio que en un comienzo le daría miedo. Pero mientras más iba sabiendo sobre aquella franquicia, más me enganchaba, los vídeos de youtubers jugándolo era lo que siempre veía, lo mejor fue cuando conocí a su comunidad, varias animaciones en SFM, que en su mayoría eran comédicas junto a esos modelos todos chafas, y muchas canciones increíbles de los fans compuestas como por ejemplo de Living Tombstone, Da James, CK9C, y muchos más artistas. Su historia era lo que más me llamaba la atención, porque era interesante saber cómo 5 niños fueron encerrados en los carismáticos animatrónicos poseídos, cada juego que salía hacía que más se desarrolle su historia, y siempre daba una emoción de tener una pieza más de ese rompecabezas llamado lore. Las cosas falsas era lo más común cuando habían unos pocos juegos de FNAF, como ejemplos de futuros juegos, teorías que a veces rozaban lo absurdo, y lo más importante, lo cual serían los animatrónicos hechos por fans, también conocidos como los OAX. Dos de los más reconocidos es Sparky el perro y Sugar el gato. Saber el origen de Sparky es interesante, sobre cómo una simple broma llegó tan lejos por medio de Tumblr. Y Sugar el gato, conocido actualmente como Candy, fue simplemente el modelo de un fan que para su momento era bastante bueno y que podría ser un personaje de FNAF. Aún recuerdo cómo habían teorías de que este salía en las cámaras de FNAF 2, o que supuestamente saldría a la luz en FNAF 3. Vaya tontos que éramos en esos años.
Cuando me alejé de FNAF en el 2018 más o menos, no me esperaba que para el 2020 todo ese fanatismo volvería por un simple meme. Literalmente toda la comunidad revivió gracias a ese vídeo, y eso hizo que tenga un alcance alto, y mucho más cuando se promocionó la salida de Five Nights at Freddy's Security Breach, y los VHS de Skimpus Magritos. Hey, no. La historia de FNAF cada vez se hacía más interesante, más encima con los libros que le dieron un rotundo cambio a lo que estábamos acostumbrados a ver en esta franquicia, si no fuera por canales como The Game Theorist, que actualmente MacPad ya se retiró de YouTube, probablemente nos hubiera costado mucho más comprender la historia que nos quiso enseñar Scott. Una película sobre Five Nights at Freddy's se me hacía imposible de imaginar alrededor de esas fechas, simplemente pensé que era una idea cancelada desde 2015, hasta que vi que aún seguía en desarrollo, y me emocionó muchísimo al saber esa noticia, y actualmente para la fecha de este video ya tenemos su primera película, y la segunda en producción, el cual los fans le tienen mucha fe. Obviamente no todo puede ser perfecto, y pasaron muchas cosas cuestionables en el fandom de FNAF, pero uno del que tuvo más impacto y el que me afectó en parte, fue cuando funaron a Scott por votar un partido político que denigraban a la comunidad LGBT. Al principio pensé que todo sería un simple drama, ya que esa decisión de Scott fue tomada para ayudar la situación de Estados Unidos en ese tiempo. Pero luego Scott dio un comunicado de su retiro junto a un fanart de la comunidad. En ese momento recién me levantaba por la mañana, y no sabía cómo reaccionar, solamente estaba triste, no me esperaba eso tan repentino, pero al imaginar la situación de Scott era entendible, el solo hecho de imaginar las amenazas que le llegaban, y que supuestamente irían a su hogar a lastimarlo a él y a su esposa es espeluznante. Pero gracias a la comunidad que le brindó todo su apoyo a Scott por esta difícil situación, al final nunca se retiró, y actualmente sigue en el desarrollo de FNAF. Bueno, siendo más honesto con ustedes y con esta franquicia, debo decir que Five Nights at Freddy's fue algo muy importante para mí desde más pequeño, básicamente FNAF es algo muy importante en mi vida y que no estoy arrepentido de haberlo conocido. Sé que en un momento empecé a repudiar esta saga por explotar tanto el tema de su historia con los libros, y que estuvieron dirigiendo mal desde FNAF Security Breach, pero dejando de lado esas cosas, FNAF es y siempre será uno de los juegos que me marcó para siempre desde que lo conocí. Quiero agradecerle mucho a estos juegos por estar mientras crecía, agradecerle a esos familiares y amigos que me adentraron a su historia, a las desarrolladoras que hacen lo posible para que esta franquicia siga viva y tenga muchísimo más contenido para dar por mucho tiempo, pero un agradecimiento muy especial es al creador de todo esto. Sin duda, este hombre marcó toda una generación del internet, y es una increíble suerte que él tuvo a que su último juego sea tan popular. Sin él, probablemente no hubiera pasado por muchas experiencias en este fandom. Quiero agradecerle por crear Five Nights at Freddy's, así que, gracias, Scott.